¿Qué te parece si iniciamos? Sí. Pues mira, ahorita estoy descargando los libros del propio, hay un pedagogo español, José Sacristán, José Jimeno Sacristán, tiene libros interesantes sobre la pedagogía escolar y habla del aspecto del currículo flexible. Como tú sabes, la estructura o lo que es el cuerpo educativo se describe a través del currículo. El currículo es todo lo que es el aprendizaje en la institución educativa. ¿Quiénes son? Los planes de estudio que tú lo realizas, ¿no? Al principio manifiestas una propuesta, los objetivos. Ahí entran las taxonomías, que ahorita vamos a ver otro tipo de taxonomía, no solamente el de este estadounidense Bloom, que hizo las taxonomías, aprenderá, reconocerá, entenderá. Hay otro tipo de estructura. Entonces, el currículo habla de los objetivos, habla sobre el temario, habla sobre el mapa curricular, todo eso es el currículo escolar. Pero, sin embargo, no sé si tú has escuchado hablar sobre el currículo flexible. No, profe. El cuerpo del currículo se divide en tres partes. Uno es el currículo cerrado. ¿Cuál es el currículo cerrado? Que una vez haciendo, no sé si ustedes hacen reuniones antes de iniciar las clases. No las hacemos. ¿No hacen reuniones? No. Pues muy bien, el currículo cerrado entra cuando se va a realizar una reunión escolar antes de iniciar el cuatrimestre, trimestre, semestre, y se hace el planteamiento de cómo se va a abordar la educación frente de clases en el aula, en los pasillos, toda la escuela. Entonces se diseña todo, la estructura, todo lo que es el cuerpo, y ya no tiene ninguna modificación. Por ejemplo, dices tú, bueno, mi estrategia es que en la primera sesión va a haber una bienvenida a los alumnos y les voy a hacer un pequeño cuestionario. Pero resulta que en la bienvenida, y yo una vez estando en el aula me doy cuenta que los alumnos tienen algunas dificultades visuales, dificultades cognitivas. ¿Tú crees que eso va a funcionar el planteamiento que hice al principio? No. No, pero como es un currículo cerrado, ya no hay maniobra para hacer un cambio. Esa es la primera característica del diseño curricular, el currículo cerrado. Hay otro, que es el currículo flexible. Como tú sabes, hay escritores que fueron los que trabajaron mucho en el currículo. Antes no se conocía este concepto. Ese es un concepto del siglo XX, el currículo escolar. No se te olvide, anteriormente se conocía como disciplina. ¿A quién le debemos estos conceptos? Le debemos a dos autores de Estados Unidos. Uno de ellos es Rap Taylor. No sé si has escuchado hablar de él. Rap Taylor tiene trabajo sobre el diseño curricular. Y la otra es Hilda Taba. Es otra pedagoga como tú que ha trabajado en el diseño del currículo. Como tú sabes, si no tengo un buen planeación didáctica o planeación escolar, ¿tú crees que voy a llevar a cabo mi estrategia docente? No. No, porque no tengo la organización, porque una planeación es la organización pedagógica. Es el mundo del aula, es el mundo cómo se aborda. Ahorita vamos a ver un video sobre las prácticas docentes. Actualmente el Canal 11 tiene un documental, inició desde el 2015, sobre los perfiles docentes en México. Entonces va a cada estado de la República, a los 32 estados, claro, era 31 estados, pero ahorita que ya la Ciudad de México ya no es el distrito, sino es un estado más. Entonces hace un recorrido de los 32 estados y va entrevistando a cada uno de los docentes en su realidad educativa. Como tú sabes, México existe una gran diversidad de Méxicos. ¿Sale? Entonces, el currículo flexible es todo aquel que a lo largo del cuatrimestre, a lo largo del semestre, o sea, el programa que maneje la escuela, se puede ir modificando.
se puede ir construyendo. Dices tú, bueno, mis alumnos tienen alguna debilidad, alguna dificultad, voy a cambiar mi currículo, voy a cambiar mi plan. Ese es el currículo flexible. Y lo otro es el currículo oculto. Eso no se dice. ¿Por qué? Imagínate nada más que hay un grupo de alumnos que se van a inscribir a una universidad y le prometen 50% de beca. Pero a estos alumnos no le comentaron que si bajan de calificación en los primeros cuatrimestres, la beca va bajando. O no le comentaron que arriba del quinto cuatrimestre la beca desaparece totalmente. ¿Por qué crees que no le comentaron al principio de que estos jóvenes se van a inscribir a la escuela? ¿Por qué no le dijeron eso? Pues porque es como ellos trabajan, es su plan, es su organización. Y además los alumnos no se inscriben en la escuela, se van. Sí, se van. Sí, entonces el currículo oculto es todo aquello que pasa, pero no se le dice al alumno. Por ejemplo, problemas en una sesión de docentes en su sala estar. Están peleándose, es que el alumno En la sala estar, tú sabes, la reunión de maestros se dice hasta groserías. Ese es el currículo oculto, no se dice al alumno, se maneja por abajo. Y bueno, tú dirás, bueno, profesor, ¿tiene alguna función el currículo oculto? Pues tiene alguna función porque existe errores que nosotros los docentes cometemos que el alumno no lo sabe. Esa corrección se hace entre los docentes, entre la planeación y de manera anónima. ¿Está bien? Sí, porque lo que los alumnos no deben de saber es la debilidad que uno tiene como docente en su estructura pedagógica. Pero lo que sí no es correcto es que el alumno se le tiene que encubrir ciertas verdades que la escuela no lo quiere decir. Tiene esa dos dualidad del currículo oculto, pero sin embargo es importante tenerlo en cuenta, no se te olvide. Yo creo que a ti te han manejado mucho el currículo oculto, ¿no? Con estas propuestas que te han hecho y no se ha cumplido. Sí. Bien, te comenté que ibas a exponer, tienes por ahí tu presentación, apreciable estudiante. Sí, 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 profesor. Bien, nos quedamos en la quinta clase. ¿Te acuerdas que hay un cabo suelto? Sí, sí, Muy sí. bien. ¿Qué te parece que si antes que entremos con tu exposición y vamos a ir debatiendo qué te parecen las taxonomías en la primera materia que es, a ver, vamos a ver, educación basada en competencia. Ya sabemos que es competencia, son habilidades, pero hasta ahora no sabemos Habilidades. con exactitud, no se te olvide, hasta ahora no sabemos con exactitud una fórmula de que nos diga qué es competencia. Lo que sabemos son habilidades. Se adquiere ¿dónde? En la escuela, también se adquiere en la familia, habilidades de emociones, de todo. Entonces vamos a ver el siguiente video, un pedacito nada más, y a raíz de eso quiero que me des tus reflexiones. Tú me dices si lo escuchas, por favor. Vamos a ver. O que tú me dices si lo escuchas, ¿eh? Sí, ¿Sí lo estás escuchando? sí, Excelente, sí, sí, se está escuchando. excelente, muy bien. Esta mañana salgo a la Sierra Tarahumara, a lo más profundo de las barrancas, a cumplir mi misión como maestro. Soy el profesor Jaime Calderón Baray, originario de Baxíniba,
jefe de enseñanza de ciencias de esta vasta y hermosa región serrana de Chihuahua. Yo como jefe de enseñanza en este cargo me corresponde visitar 23 escuelas de esta vasta región de la Sierra Tarahumara, agreste, difícil, en donde de una escuela a otra pudiéramos hacer un transcurso de 18 horas en camioneta casi sin parar. Venimos de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, con destino al pueblo de Urique, cabecera municipal, que se encuentra en el fondo de la barranca del mismo nombre. Nuestro propósito es visitar la escuela secundaria, es 44 Agustín Yáñez, de ese mismo lugar, secundaria general, adscrita a los servicios educativos del estado de Chihuahua. La ciencia, como todo aprendizaje, porque finalmente la ciencia es un lenguaje con la naturaleza, tiene que hacerse precisamente así. Los niños nacen con una curiosidad natural, pero luego a veces la misma escuela se los va enterrando. Pero este tipo de actividades lúdicas, de actividades que retan a los niños a pensar, son muy importantes para que ellos vayan desarrollando enseguida la curiosidad, pero sobre todo el gusto por aprender y ese gusto por la ciencia. Es una dicotomía. Por un lado, la visita a los maestros para apoyarlos, para observarlos, para asesorarlos y acompañarlos en su trabajo y tratar de que el proceso que se da en cada escuela sea la mejor posible y la que se espera para las nuevas generaciones. No estamos de acuerdo con el JL y así de bloqueo. Buenos días. Buenos días, profesor. Adelante, adelante. ¿Cómo ha estado? Bienvenido usted. Muchísimas gracias. Pues con el permiso suyo vengo a Claro, hacerle claro. su visita. Chicos, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y qué están trabajando ahorita en su tutoría? Ah, se cortó ahí, hombre. Ujú. Pero ¿cómo lo ves hasta ahora, apreciable estudiante? Pues son las dificultades que tiene la educación, profe, ¿no? Que desde los lugares tan lejos que es, igual para llevarles, a alguna, pues como los libros, llevarles algún complemento, pues está muy de difícil acceso. Y pues igual los maestros de igual manera, ¿no? Que Ajá. no viven ahí, me imagino, que son de otros lugares y tienen su centro de trabajo ahí. Pero Entonces fíjate igual es también, una... sí, también observa, México es un país vasto, es grande y sobre todo no llega a todas las ideas que se han hecho sobre la SEP, desde la SEP hacia las escuelas rurales, todavía no llega a las propuestas, tanto No. las propuestas, por ejemplo, constructivistas, competencias, están limitadas también, Sí, sí, ¿no? sí. Sí, pues sí, porque igual para estos maestros, para una capacitación, ¿a dónde se van? ¿Dónde tienen que hacerlo? No hay una forma, ¿no? Se bastan con el currículum, como dice usted, de lo que hay, ¿no? De lo que les llegó y con eso tienen que ellos trabajar. Sí, totalmente. Entonces realmente ya es dependiendo de ellos, ¿no? De
su actitud, que quieran enseñar, que quieran dar más. Exacto, sí, sí, totalmente. Totalmente. Y fíjate, no solamente se da, por ejemplo, ahora que estamos en la primera materia de lo que es competencias, también existe en la misma ciudad, tú has visto, limitaciones también pedagógicas, Sí, ¿no? No es propiamente de la propia, la propia comunidad que existe, esa parte de las carencias. Vamos, había descargado este video, pero lo vamos a ver aquí para que veas otras partes. ujú, A ver, aquí nos ¿Cómo está? quedamos, ¿no? Bienvenido usted. sí, Ok. Muchísimas gracias. Pues con el permiso suyo vengo a hacerle su visita. Muchachos, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y qué están trabajando ahorita en su tutoría? Actividad para empezar bien el día. Y está interesante. ¿De qué se trata la actividad? Él es el jefe de enseñanza de Ciencias 3. Nosotros tenemos que acudir a Cuauhtémoc a una capacitación, pero ellos tienen que hacer visitas a nuestras escuelas. Él es mi asesor técnico pedagógico, el cual me ha servido muchísimo, me ha fortalecido enorme. La amistad y su profesionalismo han impactado muchísimo en mí, y no se digan más en mis alumnos. Nuestro proyecto trata sobre la disuasión electrolítica, es decir, la capacidad que tienen las disoluciones para conducir la electricidad. Es importante mencionar que un electrolito es una sustancia capaz de conducir la electricidad siempre y cuando sea en mezcla con otra. ¿Habrá algún invento que se derivó de esta teoría? Sí, yo supongo que sí. Cuando el profe Calderón viene, su trato es amable, respetuoso hacia los compañeros, a veces un poco impaciente, pero porque nosotros hacemos mucho escándalo. Oiga, ¿quién no se me va a ir? Ah, los permisos. Los permisos. Oiga, ¿dónde van? Venimos entonces con la intención de que ese deber ser de la currícula escolar que establecen los estados, que establecen los gobiernos, sea cada vez más un ideal más cercano, entendiendo que ese ideal es como una utopía. Una utopía es algo que nunca alcanzamos, pero que nos permite tener un horizonte hacia el cual vamos siguiendo. Se terminó el tiempo, vámonos, porque nos agarra la noche y hay cuidado. Vámonos. Vale. La escuela a la que vamos es la escuela secundaria número 97. Esta escuela tiene población mixta. La mayoría de su población, en muchos de los casos, es de origen mestizo, chavoshi, como les dicen los talomaras. En este caso particular, los maestros han hecho un gran esfuerzo para asistir niños que vienen de comunidades cercanas o no tan cercanas a Chinipas y que se albergan en la propia escuela. No hay educación cara. Lo único caro es que no hay educación en nuestro pueblo. Buenas tardes.
voy a llevar. ¿Conoce usted para Chiripas? Sí, yo soy de Chiripas. Ándale. Pues mucho gusto, soy Jaime Calderón. A sus órdenes. Yo soy profesor, oiga. Yo también soy profe. Ah, pues de nuevo. Y trabajo aquí en la comunidad. Ah, en la comunidad de los de primaria. Ah, está bien. Entonces usted maestro González. Pues sí, que se felicitación para usted. Oiga, écheme la bendición porque vamos hasta Chiripas. Bueno, yo la hice despacio, pero no está muy frustrada, pero tenía muy despacio. Bueno, ahorita que tengamos la suerte o que tengan la suerte de llegar a Chiripas, esperamos pues conseguir hospedaje. Los compañeros nos auxilian por ahí para que tengan un cuarto en un hotelito y pues llegar a descansar fundamentalmente para poder muy temprano asistir a la escuela y poder estar en la jornada con nuestros maestros de la E97 de Chiripas. En un inicio estuvimos hospedando en nuestras casas, ayudándoles económicamente. De nuestra bolsa también les hemos comprado víveres bueno, que se necesitan. La cocina. Implementamos la cocina en una casa particular. Allá iban ellos a tomar sus alimentos. 10 minutos. Ya, desayunar, por favor. ¿Cómo lo ves, apreciable estudiante? Pues sí, las dificultades para estudiar lo tienen, la tienen ahí, pero pues igual, de igual manera los maestros, pues hacen su esfuerzo en ayudarles, en crear, lugares, para que ellos puedan estudiar, para que ellos sigan, pues sí, para que ellos sigan, estudiando. Es claro que en México no hablamos el mismo lenguaje de la educación. Cuando en la ciudad tratamos de hablar de competencias, tratamos de hablar de algunas tecnologías, tratamos de hablar también de civismo, que hoy es el tema que vamos a tocar ahora en esta sesión que andamos atrasados. No, es claro que el lenguaje no es lo mismo, porque vas a estas comunidades y hay otro tipo de necesidad. Si bien comiste en todo el día, o si no, y en esta realidad, si tú te das cuenta, surgieron las casas, o se podría decir las casas del pueblo, que era la antesada de las escuelas normales que actualmente existen en México. Hay, por ejemplo, algunas instituciones educativas en preparatoria que se convierten en internados, donde el alumno ahí vive, ahí come, ahí lava su ropa, ahí convive. Y esas escuelas se convierten también en escuelas normales, que por cierto, no sé si tú las has visto, están en muy malas condiciones, viven estos pobres muchachos. Sí. Que por ahí hay un cabo suelto de los 43 normalistas que precisamente pertenecen a esa realidad de las escuelas normales en los pueblos. Entonces, por lo tanto, no se te olvide que el lenguaje no es el mismo. Por más que se hable de estrategias educativas, de estrategias pedagógicas, no es lo mismo, porque estas ideas llegan ya muy depuradas en las comunidades. Sí, pues sí, como dice usted, no, sí, no se habla de lo mismo y también lo que por ejemplo en los estados les prometen pues no llega, ¿no? Y nunca llegará porque pues pasa de mano en mano y jamás les darán sus apoyos para la educación. Entonces eso ya es igual, ya en las comunidades es muy difícil que lleguen todos estos recursos y pues igual la deserción de los alumnos porque no es lo que ellos esperan y es para ellos es costoso todo esto. Y además, acuérdate que es importante reflexionar sobre lo que te voy a decir.
tanto los papás como los muchachos esperan un beneficio a corto plazo. Y tú sabes que la educación tarda mucho tiempo y no se ve los beneficios ahorita. Ujú. He ahí la importancia, y fíjate, lo comentó el pedagogo de Estados Unidos, John Dewey, en su libro Educación y Democracia, donde él habla la importancia de enseñar un oficio, como por ejemplo, yo si vengo de una región muy pobre y mi papá me está pagando todo el proceso de la escuela primaria que dura muchos años. Viene la secundaria que es 3 años. ¿Cuánto ya me eché ahí entre primaria y secundaria? ¿Cuánto tiempo llevo estudiando? 9 años. Pero si yo, lo comenta John Dewey, si una persona aprende un oficio, va a empezar ya a generar economía en ese momento de oficio. Y el estudio lo sigo trabajando. Hasta cuando ya esté preparado, viene ya el gran beneficio. Pero los papás también se desesperan. Como no hay un beneficio del momento, genera conflicto. Va a decir, ¿para qué te envío a la escuela? Mejor te saco y empiezas a trabajar porque el beneficio ya lo quiero ahorita. Bien, ¿qué me puedes decir de la profesora Claudia Asensio Peralta? Apreciable estudiante, por ahí organizaste tu presentación. Esta tarea ya la Pues hiciste. es la que no, es la que se tiene que entregar hasta el día 18, ¿no, profesor? No, el día 18 es otra tarea Es que, para el estudiante. ajá, estas de las adecuaciones venía en cierto, sí venía aquí en esta. La que se va a entregar el 18 son otras lecturas. Sí, Ya... son otras lecturas. Sí. Sí, esa es la de la educación cívica y la de los, la otra, se me acaba de olvidar su nombre. Sí, pero sí es cierto. Sí, ahorita la sesión 6 habla sobre el civismo, Ujú. habla sobre el concepto también, ahí se plantea también el estudio de 2 plataformas educativas. Sí. Una es de origen australiano, la de Modlu, donde estamos nosotros ahorita, tu plataforma es de origen australiano, y la otra lo vamos a analizar que es de origen de Bélgica. Entonces lo vamos a analizar, y curiosamente el que fundó la plataforma que ahorita estamos utilizando en tu maestría, lo fundó un pedagogo como tú, pero experto en sistemas. En sistemas. Exacto, no se te olvide, no todas las plataformas son medios para la educación. No. No todas, hay que analizar bien cuál es la bienvenida, y ahí entra inclusive el propio... hay un profesor español, se llama José Almenara, tiene un libro que se llama La mediación de la red. Él te da pasos, al igual, ¿te acuerdas de Guille Salmón, que te lo comenté? La profesora Salmón. Sí. Este profesor Almenara te da pasos para abordar las plataformas, porque lo que se quiere hacer y es necesaria es lo que se llama la mediación pedagógica. Es decir, dar tu punto de vista si la plataforma es correcta o no para el aprendizaje. ¿Vale? Muy bien, vamos a ver qué dice Claudia Asensio. Ojo, me regresé a apreciar al estudiante, no es la sesión que vamos a ver el 18. Ajá, sí. Bien, aquí nos dice sobre el conjunto de ideas. ¿A qué hacemos alusión lo que dice la profesora de la UNAM? Es un conjunto de ideas. ¿A qué hace referencia? Pues que si estamos hablando de las planeaciones, lleva debe llevar un orden, de las ideas, cómo lo vamos a trabajar y cómo se va a ir desarrollando, cómo vamos a ir desarrollando esa planeación. Y como tú sabes, la planeación en el lenguaje coloquial es la talacha pedagógica. Es hacer mezcla, es revoltura, organización, desde que el propio tema, el objetivo, las unidades, objetivo específico, las biografías, es pura talacha. Y como tú sabes, este conjunto de ideas que da significado, existe un sinfín de formatos de planeación didáctica. ¿Qué tipo de formatos utilizan en tu escuela? Allá
se los dan, les digo que por eso la escuela está, yo les digo a los maestros que están en la gloria, porque a ellos les dan un programa y en ese programa viene establecido todo lo que tú vas a dar. O sea, tú ya nada más cambias la fecha, los tiempos y le agregas algo, algo que a ti que te sirva, pero como ya vienen los tiempos muy cortos, no nos da acceso a meter algo más. Entonces Ajá. ahí en esas planeaciones ya viene, por ejemplo, realizarás el libro tal y realizarás página tal y después verás socioemociones y verás pintura. O sea, son 3 materias que te meten y nada más. Entonces tú no puedes reforzar, supongamos en español, tú no puedes reforzar si los niños no entendieron, por ejemplo, una consonante, porque no hay tiempo, ya nos vienen muy pegados los tiempos y ellos ahí nos dicen. Entonces hay unas adecuaciones, pero no se pueden hacer muy al 100 porque vienen los libros muy, Muy pues de los específico, más ¿no? bien, ajá, entonces, pues no, pero ahí ellos les dicen, o sea, por eso les digo yo, pues qué maravilla, sí, ¿no? O sea, trabajan bien padre porque ya nada más es descargar, poner fechas, tiempos y nada más, y el nombre del docente. Entonces ya en realidad, por eso le digo que ya no se le mete tanto, o sea, no, ya no le echas memoria tanto porque ahí todo te lo dan. Ahora bien, ese tipo de planeación que estás ahorita describiendo desde tu institución educativa, ¿qué tipo de currículo es? ¿Flexible, cerrado, oculto? Pues se tendría que ser cerrado, profe, porque ya no nos permiten meter Más un poquito maniobras, más. ¿no? Ajá, ya no nos permiten, ya no es flexible. Fíjate que cuando surgió la supuesta reforma educativa del 2013 con Emilio Chaifet, que en ese entonces era secretario de Educación Pública en el tiempo de este hombre Peña Nieto, este presidente Sopenco, Ujú. eh, hubo pleitos. Bueno, la coordinadora, tú sabes, pues es todo un monopolio en México educativamente. Pero el Sindicato de los Trabajadores de la Educación, la CENTE, estuvo en pleito con la SEP porque hay un tema todavía pendiente, que es que todo el contenido que tú puedes ver desde el formato de planeación didáctica, desde cómo dar la clase y de las propuestas de bibliografía complementaria, lo propone la SEP y tú te tienes que acatar a esa Acatar. norma. Ujú. Pero lo que está exponiendo la CENTE desde muchos años atrás, a partir de 15 años atrás, es que cada municipio tenga autonomía de poner su propio contenido pedagógico. La SEP no ha querido. ¿Por qué? Porque pierde poder. Ujú. Imagínate nada más que me llegue un formato de planeación didáctica ya hecha, nada más le voy a poner mi nombre, como dices tú, y mi firma. Y resulta que los contenidos no tienen nada que ver con la escuela donde estoy enseñando. Imagínate una planeación didáctica en ciencias sociales o en ciencia y dice, ve a tu laboratorio y utiliza un microscopio y observa las moléculas y las células. Y el alumno le dice, profesor, no tenemos laboratorio aquí. ¿No? Entonces no Sí. funciona. No, Ese es no el pleito, funciona. ese es el pleito actualmente entre la SEP y la CENTE. Ese es el Sí, pleito. sí, exactamente como usted dice, no se pueden adecuar muy bien y como dice usted aquí las planeaciones son aquí en la escuela, pues como dice, viéndolo bien si son cerradas porque Claro. quieren cambiar y no. Por ejemplo, ahí en la lectoescritura a los niños les empiezan a enseñar, pero la mano escrita, o sea, es la primera visión. Entonces les meten esta y la script, pero yo no estoy muy de acuerdo porque, por ejemplo, los niños para hacer la mano escrita tienen que empezar a moldear su mano, agarrar lápiz, cómo agarrarlo, cómo sostenerlo, Sí. cómo empezar a hacer eso. Son técnicas diferentes, entonces yo no he estado muy de acuerdo y se los he manifestado, ¿no? Porque no, primero se necesitan hacer los ejercicios de motricidad y posteriormente ya empezamos a conjuntar esas letras para que ellos vayan haciendo montañitas, o sea, conforme van haciendo. De hecho, les hice un cuadernillo, yo le dije, pues un cuadernillo, pero no me lo aceptaron. Me dijeron que no se puede complementar, que así viene la escuela, y de hecho tuvimos un problema con un papá, porque por ejemplo la M, ahí la escriben así como si fueran 3 montañitas,
Ajá, ajá. El papá dice, mi hija se confunde, dice, entonces yo voy a escribirla como es, entonces pues ahí le dije, ¿sabe qué? Sí, está bien, o sea, se le debe de enseñar, pero el error que cometió la maestra fue decirle, así no la escriban, esta está incorrecta. Entonces yo le dije después a ella, al final, le dije, mira, estás mal, porque al final ese libro se usa durante los 3 años y en tercero que van a pasar ellos, la N está bien escrita y tú ya les dijiste que está mal y eso recuerda que en la memoria de los niños se queda como que está mal. Entonces, cuando tú les quieras pasar en tercero a hacer esa, ellos se van a confundir y van a decir, la misma me dijo que estaba mal. Y le digo, y aparte tú ya le dijiste a los papás. Entonces, cuando tú hagas ese trabajo de empezar a unir las letras, te va a costar mucho trabajo tanto con los papás como con los niños. Entonces, igual, entonces ahí ya cometiste un error. Entonces, así también le digo, pues hay que ver cómo se va a trabajar. Le digo, porque yo el tercero, cuando estuve el año pasado en tercero, le digo, se manejan así. Yo le digo las letras greñudas y los niños, yo lo hacía con estambre para que ellos lo vieran así. Y le digo, mire, son greñudas porque están así largas. Pero vaya, se le hacía la corrección y se les, más o menos, le digo, aunque después tú ya lo plasmes en el cuaderno con los cuadros y ya se haga de diferente, o sea, vaya de diferente forma, se vayan acortando un poquito las formas, le digo, porque recuerda que ya van agarradas de la mano. Entonces ya ahí hay un problema, ¿no? Porque ya ahí, pues la maestra les dijo que estaba mal. Entonces así se siguen, por eso les digo que esa forma de ese método, yo les he dicho que no, y de hecho los niños no salen leyendo. Sí, esa parte también de entender las letras, las palabras, los argumentos, es una gran capacidad de síntesis que los niños lo están desarrollando aún. Por ejemplo, si apelamos un poco a la psicología del niño de Jean Piaget, Piaget habla de los conceptos, de las analogías que hacemos con el mundo exterior. Por ejemplo, en el caso de las montañitas que hablas, esas analogías tienen que también estar bien representadas porque el niño se contradice, el niño se confunde, porque el alumno confía fielmente en la docente. Entonces, esa parte de expresar un contenido y de llevar ese contenido al aprendizaje, tiene que estar claro porque no es nada fácil. No. Fíjate, aquí en la segunda tesis, si lo puedes ver, dice la autora que estamos revisando aquí, Peralta, ella dice que hay muchos docentes, muchos, pero no todos tienen la formación pedagógica. ¿De qué? De cambiar las estrategias, de introducir nuevos materiales para la enseñanza. Por ejemplo, el canto también se introduce cuando estás aprendiendo el abecedario, el canto, las historias, los títeres, las obras de teatro. Sí. Ese sinfín de contenidos que estoy comentando te lo da la pedagogía, pero no todos los docentes lo saben. Por eso la propia clase se vuelve rutinaria, difícil. El alumno dice, pues no sé nada de esto. Y son carencias, ¿no? Sí, exacto. Muy bien, aquí la autora Peralta comenta, y yo estoy de acuerdo con ella, el aula tiene cierto significado y se vuelve el aula también la familia del alumno, porque a veces hay alumnos que sí y hay otros que no, pero el aula es el lugar donde ellos se sienten seguros, se sienten apreciados, se sienten identificados también. He ahí, por ejemplo, el método que ha utilizado esta Montessori, la italiana, la filósofa y pedagoga, de llenarse, de poner con mucho significado el aula. Tú entras a un salón de clases de primaria y preescolar y ves lleno las paredes de imágenes, de dibujos. Y tú dices, bueno, ¿esto qué es? Eso es el significado. Cada uno de esos dibujos tiene un significado y se utilizó y se va a utilizar para entender. Sí. Sí, porque los pizarrones ahora ya tienen igual un significado. Sí. Igual antes yo decía que no, que bombardeaban los pizarrones, todo eso, pero ya con el tiempo pues digo sí, porque los niños van recordando, visualizando.
van visualizando y se van acostumbrando y sí, ya les preguntas las letras o a veces yo se las cambiaba y les decía, ¿y ahora qué pasó? ¿Quién movió aquí? ¿Y por qué sí? Y yo me decían, ay, Miss, es que mire, este va aquí. Le digo, ay, ¿quién lo puso mal? Entonces yo iba jugando con ellos y los números iba yo, cambiándoles, ¿no? Entonces yo digo que sí, también todos esos escenarios, porque ahora ya le llaman escenarios, ya son funcionales. Antes nada más eran decoraciones, ahora ya hay que darle una función. Y además es el inicio, claro, se ve hasta preparatoria. Bueno, hay personas que hasta la vida adulta que se va definiendo la vocación. Esos juegos de roles que luego tienen en el aula de clases, por ejemplo, yo quiero ser bombero, yo quiero ser doctor, eso ayuda mucho para ir definiendo en el futuro a qué me voy a dedicar en la vida, qué voy a estudiar, el concepto de la vocación. Eso es importante, el juego de roles. Sí. Estoy sí, seguro sí. que lo hacen en tu institución educativa. A mí me ha tocado una vez me tocó estar con jóvenes de secundaria, que por cierto andan las hormonas a todo lo que da, pero el juego de roles para que ellos se identifiquen, bueno, yo quiero ser médica, pero me desmayo con la sangre. Bueno, me voy a dedicar a la psicología, pero ¿cómo lo represento? Ah, me acuerdo cuando era niño, yo era la psicóloga en la obra de teatro de la escuela. ¿No? Eso es. Sí. Y esa tercera tesis se manifiesta en que no solamente es algo técnico, que muchos lo ven así como algo técnico, sino son intenciones. ¿Qué intención tengo sobre mis alumnos? ¿A qué va a ser? Fíjate que ahorita yo, como te he platicado, tengo muchos alumnos. Ahorita casi tengo 300 alumnos, contando contigo. Y me ha tocado también llevar proyectos finales. A mí me ha tocado mucho, a mí me gusta mucho hacer obras de teatro, no sé a ti, pero a mí me encanta hacer obras de teatro, que el alumno represente a personajes, que exponga. Entonces, he llevado muchos proyectos y me gusta la forma como el alumno dice, ah, profesor, he aprendido el diálogo, pero además he comprendido cuál fue este personaje en la vida histórica. Lo que se trata es que no tanto de llenar de contenidos al alumno, sino que ellos se den cuenta qué utilidad tiene ese contenido en tu vida. ¿Qué utilidad tengo, por ejemplo, aprender matemática? Ah, es que he ido a la tienda de don Pedro y resulta que me está cobrando de más. Ah, esa es la utilidad de la matemática, para que no me engañe. ¿No? Esa es la utilidad. Es importante y es una tarea tremenda, la parte de las propias competencias. Sale pues, ya para que vayamos terminando, apreciable estudiante. Sí. Bien. Bueno, aquí es claro que hay planeaciones a planeaciones. Lo que se pretende es que tenga que ver con la asignatura que estamos impartiendo, ¿no? Aquí nada más en una clase de español o de ciencias sociales en un colegio Maddox, por ejemplo. Y resulta que en ciencias sociales dice, bueno, se va a descubrir aquí el significado que tienen los peces. Bueno, no tiene mucho que ver con ciencias sociales. Ciencias sociales más del concepto humano. ¿Esto qué significa? Tiene que ver con la asignatura. Muy bien, apreciable estudiante. Vamos a prisa para que no te gane el tiempo y los deberes de casa. Por cierto, te vuelvo nuevamente a advertir esto. No te acostumbres tanto a este método porque pronto vamos a estar hasta las 4 de la tarde en tu universidad, en nuestra universidad. Sí. Entonces, abusada con ese hábito, ¿eh? Sí, profe. Bien, aquí te presento a Benjamín Bloop. Tú lo conoces, se utiliza mucho actualmente en los objetivos de las planeaciones educativas. ¿Ya la habías escuchado hablar de él? No, profe. Bien. Por ejemplo, esos verbos que manejas en los objetivos de la planeación, comprenderá, analizará, entenderá. Este psicólogo educativo, él fue su propuesta. Gracias a él tenemos esos verbos. En ese libro de taxonomías, que son los objetivos de la educación, que es su libro,
de Benjamin Bloom, a él se le debe la propuesta de hacer una planeación, pero no enfocada en el presente, sino lo que se quiere lograr. Porque la planeación la has hecho, ¿no? Has trabajado mucha planeación, pero la planeación ahí está en borrador. Pero ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo se va a lograr? Ah, con la práctica, con la actividad, eso es. Bien, ahora vamos a ver qué dice Benjamin Bloom. Él dice, él engloba esta tendencia en 3 variables. Cognitivo, claro, las partes de las emociones, que es importantísimo. La parte también como del premio, a ver, tú lo hiciste bien, Toñito, felicidades. La parte de la corrección, a ver, Toñito, ven, mira, tienes que trabajar así, no se hace en público. No, es la importancia. La parte afectivo, la parte también de acercarse al alumno, que cosa que las escuelas pues no han tenido esa parte, que es necesaria. Y la parte psicomotor, que ahorita déjame decirte, la ciencia de la educación física está teniendo gran importancia. ¿Por qué? Porque la obesidad ha crecido en los niveles básicos de la enseñanza en México. Los niños están obesos por la mala alimentación que tienen. ¿Cuánto chicharrón no venden afuera de las escuelas? Sí, ¿Cuánto muchos. chicharrón con cuerito venden? Muchísimo. ¿Y eso ocasiona qué? Sobrepeso y autoestima. Baja. Entonces, Benjamin Bloom, que le debemos las taxonomías, es lo que hace la propuesta y vamos a ver este pequeño esquema. Esa es la rueda de verbos de la taxonomía. Confirmará, explicará, convertirá, inferir, va a discutir, describirá, parafrasear. Fíjate el parafraseo, qué importante es. Y eso se ve mucho en las investigaciones. Yo le he dicho a mis alumnos, ahorita estoy dando a pedagogos, a psicólogos, estoy dando a administradores de empresas, les hablo, parafraseen. ¿Qué significa esto? Como comentó María Montessori, muy bien lo comentó Michel Foucault, ya en su momento lo comentó Anton Makarenko en su libro Pedagogía Erótica, ¿no? Un ejemplo, estos son los verbos de Bloom. Habla del conocimiento, de la comprensión, de la explicación, de la síntesis. Compensará, diseñará, generará. A él se le debe lo que actualmente se ve en los objetivos de la planeación didáctica Benjamin Bloom. Ya lo sabes, no se te olvide. Sí. ¿Sale? Por eso cuando yo le digo a los alumnos, por favor, no se te olvide la taxonomía. ¿Qué hago alusión? A los verbos. Sí. ¿Qué quiere lograr? Bueno, la alumna de la maestría analizará las corrientes. ¿Sale? Sí. Muy bien, apreciado estudiante. Ya casi terminamos, para que no hagas tus deberes de casa. Bien, pero no es el único profesor que ha hablado de las taxonomías. Ahorita entre los pedagogos se está manejando Ali D. Fein, el doctor T, sobre el concepto de nuevos verbos. No solamente es la taxonomía, lo que hace el doctor es que su taxonomía no se enfoca en la planeación. La taxonomía de Bloom es una taxonomía enfocada en la planeación. Este tipo de taxonomía se enfoca en el alumno. He ahí la diferencia. Planeación, alumno. ¿Y qué dice el doctor, el pedagogo? Claro, centrado en el estudiante. ¿Qué quieres lograr del estudiante? Por ejemplo, en la clase de español se da que ellos aprenden a leer, ¿no? Apreciable estudiante. Sí. ¿Qué busca esa materia con los alumnos? ¿Analfabetismo o alfabetismo? Alfabetismo. Alfabetismo. Exactamente, que ellos aprendan. Ese es el objetivo enfocado en el estudiante. Voy a prisa, porque ya voy terminando. Sí, sí, sí. Aquí habla de algunos ejemplos. Funcional, fundacional, aplicación, integración, dimensión cultural, cuidar,
Autoevaluación, fíjate qué importante. Habla de la autoevaluación. Interesante, ¿no lo crees? Sí. El profesor utiliza la taxonomía de Finn, el aprendizaje significativo, reflexión y filosófica, enseñanzas, el aprendizaje autónomo, que es importantísimo. Por eso son las tareas. Las tareas es el aprendizaje autónomo. Tú, por ejemplo, ahorita estás haciendo puro aprendizaje autónomo. Ojalá que realices en tu casa las tareas. Sí. Muy bien, voy a prisa, ¿eh? Y aquí aparecen las nuevas taxonomías. Hacerse uno mejor estudiante, información, ideas. El alumno va a idealizar el aprendizaje. Pensamiento crítico, oye, qué interesante es el pensamiento crítico, ¿no? Fíjate que ahorita junto con mi esposa estamos ahorita en varias materias dando clases y estamos ahorita revisando tareas, pero ¿qué crees? Se le está pidiendo ensayos a los alumnos y ensayo te da la sospecha plagios. De hecho, te puedo decir que un 90% de los ensayos que me han enviado los alumnos son plagios. ¿Qué tan importante es la reflexión, no lo crees? Sí, de hecho sí es reflexionar y pues lo que pasa es que como que nunca nos enseñaron, profe, esa es la realidad. Claro. Pues esa es la realidad que por eso yo pienso que eso lo hacen, porque digo, cosas que yo no sé, pues igual a veces no la definición de la palabra a veces no la sabemos y pues mucho menos sabemos cómo realizarla, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, los ensayos me dan un miedo tremendo porque me lo regresaron como 40 veces una de las profesoras. Claro. Y hasta que yo le dije, bueno, entonces, maestra, no sé, o sea, la realidad entonces no sé qué significa, no sé qué es, y entonces necesito que usted me ayude porque yo no sé para usted qué es un ensayo. Entonces le digo, porque pues no daba, o sea, y le hice varios y regrese, y bueno, yo le pregunté a las compañeras, ¿qué estoy mal? ¿En Claro. dónde estoy mal? Entonces le digo, la realidad, o no sé lo que significa en realidad un ensayo, o la maestra tiene otro concepto. Entonces no coincidimos. Sí, mira, una cosa es hacer un resumen de un texto, resumirla, lo que ha dicho, por ejemplo, determinado autor. Por ejemplo, Juan Amos Comedio en su didáctica magna, es así un resumen completamente lo que ha dicho. Y el ensayo son las reflexiones sobre ese autor. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuáles son tus postulados, tus comentarios, tus reflexiones? ¿Hay alguna con tu crítica? Punto de vista. Sí, hay una crítica, lo haces. Bueno, Juan Amos Comedio habló de la educación pública, pero eso fue allá en Checoslovaquia, aquí es otro mundo. Entonces, o sea, así como debatir al mismo tiempo y entender, ¿no? Así yo le entendía yo. Sí. Pero yo creo que ahí es lo que le decía yo a la maestra, entonces le digo, en un ensayo entonces no sirve, le digo, porque entonces es lo que usted piensa, no lo que yo pienso. Entonces lo que yo pienso, pues para mí está bien, le digo, pero para usted está mal, le digo, entonces nunca vamos a coincidir. Pues mira, déjame decirte que un ensayo no solamente es un argumento escrito, sino un ensayo también es la vivencia que vivimos todos los días, porque cuando vas tú a la tienda, cuando vas a comprar ropa, ¿qué realizas? Reflexiones. Ese es un ensayo, interpretas. Entonces, para que se comprenda un poco, el ensayo no tiene que ver con la academia, también tiene que ver con nuestra vida. Hoy, por ejemplo, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a desayunar? Son reflexiones, son postulados, ¿no? Entonces, esta taxonomía de este profesor es muy distinta a la taxonomía de Bloom, nos hace entender el concepto de la practicidad, de analizar. ¿Sale? Muy bien. Vamos con ya la segunda materia. ¿Vamos bien? ¿Cómo andas de tiempo? Sí, no, bien, profesor, bien. Muy bien. Ya vimos alguna pregunta de educación en competencias. No, nada más que sí voy a bajar el libro para más o menos ir leyendo lo de las la taxonomía, para ir más o menos centrándome, porque como dice usted, algunas palabras pues igual no las entendemos, no las comprendemos, más bien no las utilizamos y es lo que más se debe de utilizar ya, ¿no? Todas esas. Sí.
Tú como pedagoga acércate mucho a la taxonomía, baja los libros de Benjamin Bloom y échale un vistazo, Abusada. Sí, es lo que voy a Que es bajarlo. lo que actualmente se está manejando mucho en la talacha pedagógica, las Sí. taxonomías, Abusada por ahí. Sí, sí. Sale pues. Bien, las competencias ya las dejamos por un lado. Nada más hago énfasis. No se te olvide que una verdadera competencia educativa tiene que ver también mucho con la planeación didáctica. He ahí, la planeación didáctica es la parte, es el esqueleto de cómo se va a trabajar durante todo el periodo escolar. Y más y menos, y tan importante es. Muy bien, vamos, la educación en temas transversales. Aquí vamos a ver al profesor Carlos de la Torre, ecuatoriano. Habla del populismo, estudió en Estados Unidos y desde Estados Unidos hace su visión del concepto del populus, del concepto de la comunidad, de la región. Lamentablemente en México el populismo se ha utilizado como herramienta política, no como la otra acción que propone Carlos de la Torre, que es el populismo tiene que ver mucho con la democracia, es decir, la voz de la comunidad, tu punto de vista, mi punto mío, es bienvenida. El problema es que el populismo sirve para propagandas políticas. Ah, ya llegó el candidato político. Llega porque quiere votos. Una vez ganando, jamás regresa a la comunidad. ¿No? Sí. Entonces Sí, vemos realidades que dice Carlos de la Torre, diversas, engañosas, distintas. Porque, aunque parezca increíble, un salón de clases es un populismo. Porque los alumnos vienen de muchas regiones, de distintas clases, de distintas concepciones. Ahora, por ejemplo, que hemos visto la revuelta en Estados Unidos, las revueltas también que ha existido en México. Esto que nos da a entender que existe todavía luchas que no se han terminado. ¿Qué tipo de luchas? Racismo, el cuidado de la mujer, el feminismo. Hay luchas que más adelante lo vamos a ver en la sesión, la tarea que vas a enviar ahora el 18 de este mes, te vas a dar cuenta que ese tipo de luchas está presente en el aula de clases. ¿Qué tan importante es educar a los niños en el respeto de la raza, de no ser racistas? ¿Qué tan importante es educar a los niños en el cuidado de la mujer y evitar el machismo exacerbado? Eso se da en el aula, es importante, pero se está descuidando, pero eso lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar, porque es la tarea que vas a hacer tú. Claro, sí, Dale, pues, vamos a ver qué dice Carlos de la Torres. Primera tesis, aquí surge este sociólogo francés, Emilio Durkheim. Él fundó la sociología moderna, que expresa y detalla el análisis de la sociedad. Fíjate, cuando vemos pintas en las paredes en una localidad, esa pinta para un sociólogo da mucho en qué decir, porque quién hizo esa pinta, por qué lo hizo, qué está expresando. Eso es lo que estudia la sociología. Rastrea lo que pasa en la sociedad. Entonces, este profesor en el populismo habla de una palabra en griego, anomía. La palabra anomía lo implementó Emilio Durkheim en su libro Sociología. Hay otra que se llama Sociología y Educación de Emilio Durkheim. Cuando puedas, investígalo, leer. Anomía, ¿qué significa? Sociedad sin normas, sin ley, sin ejemplos. Cuando no existe un líder, ¿qué pasa cuando la docente se va del aula de clase y queda solo los alumnos? ¿Se quedan tranquilos? No. Se vuelve una anomía, un caos sin norma, empiezan a gritar, celulares y demás. Entonces, lo que dice Emilio Durkheim, al igual que el profesor de la Torre, es que cuando no existe un líder, no existe una figura de ejemplo, la sociedad pierde su rumbo y empieza la desorganización. ¿Cuántos políticos, cuántos no han venido y han ido y no imponen un ejemplo? Fíjate, en el 46, 1946,
Uno de los secretarios de la UNESCO fue Jaime Torres Bodet, no sé si has escuchado hablar de él. Sí. Un ilustre mexicano, poeta, secretario de la UNESCO. Él era ejemplo de vida, inclusive muchos jóvenes lo seguían. Pero ahora observa cuántos youtubers tienen seguidores, hasta 30 millones de seguidores tienen los youtubers y no son nada de ejemplo. Que dices tú, ¿qué ejemplo tienen los jóvenes ahora? Entonces, esta anomía provoca un daño al populismo porque desorganiza a las personas. Dime tú si conoces a tus vecinos donde vives. ¿Son verdaderamente amigos o no? Hasta a la persona que tiene a tu lado es tu gran enemigo, imagínate. Esa es la anomía. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien, ya voy terminando. Bien, aquí la anomía. Vemos un vistazo a América Latina, Pinochet en Chile, Juan Domingo Perón en Argentina. Vemos, por ejemplo, Maduro en Venezuela, vemos también el tiempo de Cárdenas que perdió, ¿te acuerdas que perdió Cárdenas la presidencia en el tiempo de, cuando estuvo en 1988, cuando compitió con Salinas de Gortari, que en ese tiempo comentaron, se cayó el sistema y ganó Salinas de Gortari, ¿no? Curiosamente, no pasa eso en México, no pasa eso en México. Entonces, ese es el populismo, pero dice el profesor que el populismo verdadero es bueno. ¿Por qué? Porque es la democracia. El mal populismo, ¿qué es? La política. ¿No? Es que fueron acarreados al mitin de este personaje y demás. Un embrollo terrible. En América Latina ha tenido mala expectativa cuando se mezcla el populismo con la política. ¿Te acuerdas de Eva Perón, que era la esposa de Juan Domingo Perón, que fue a Alemania, trajo dinero sucio de los nazis a Argentina? Ese tipo de circunstancias no nos ayudan nada para el pueblo de México, nada. Ahora bien, curiosamente, el presidente que está ahora surgió del populismo. ¿Estará haciendo bien o no? Híjoles, quién sabe, profe. ¿No? Es que está pues nosotros decimos que por su experiencia, ¿no? Por la edad. Sí. Entonces, pero quién sabe. Ganó el populismo, pero populismo político. Teníamos un modelo neoliberal. Ese modelo neoliberal lo vamos a tocar después de tu tarea del 18 de este mes. Voy a explicar qué es el neoliberalismo en educación transversal, pero no me quiero adelantar. Hubo un partido político que surgió con Plutarco Elías Calles en 1927. Un partido político que por ahí tiene los colores de la bandera, no quiero decir el nombre. Ese es un partido político muy neoliberal, es decir, ayuda a los ricos, a los pobres que sigan pobres, ¿no? Hay otro partido político que tiene por ahí tendencias religiosas, el PAN, ¿no? Que por ahí se está peleando, están peleando el hueso. Entonces, ese es, ahora bien, Enrique Dussel es un profesor de la UAM de Azcapotzalco, también da clase en la UNAM, habla del concepto de eurocéntrica. Es decir, pensar desde América Latina, ya no desde Estados Unidos. Toda la educación está formada desde ahí. Porque imagínate, estudiamos la Edad Media, el Renacimiento, pero aquí en México no hubo Renacimiento, hubo en Europa, aquí no. La Edad Media no hubo en México, hubo en Europa, hubo en Francia, en Inglaterra. Lo que significa esto es que los contenidos educativos tienen que pensarse desde nosotros, desde nuestra necesidad. ¿Para qué diablos estudio la Edad Media? Claro, por cultura general está bien, pero aquí en México no hubo Edad Media. Hubo una colonización del siglo XVI y a partir de eso surge México. ¿No? Sí. Vamos bien hasta acá, si me estás comprendiendo, sí. apreciable estudiante. Muy bien. Sí, lo voy entendiendo. Y aquí surge este maniqueísmo. El maniqueísmo es una secta que surgió en el siglo II, en el siglo II de nuestra era, con un sectario, un personaje llamado Mani Persa del siglo II. El maniqueísmo dice que existe dos fuerzas. Esto lo utiliza el profesor como analogía abusada, como analogía populista. Que existe dos fuerzas, el bien y el mal, que están peleándose siempre. Entonces el populismo ha surgido otra corriente peligrosa,
que ellos piensan, claro, la mayoría de ese argumento sí es verdad, que el problema de su pobreza se debe a la burguesía. Lo que hay que hacer con la burguesía, matarlos. ¿Te acuerdas cuando hubo el levantamiento armado de 1810 con Miguel Hidalgo, que atacan Guadalajara? Que le dijo Miguel Hidalgo, no hagan nada. Él no podía controlar el populus, el pueblo. Entra la gente a las haciendas en Guadalajara y matan a niños y a mujeres, ¿no? Entonces no hay un control, es decir, el propio pueblo se puede convertir también en algo malvado, en algo peligroso. A eso se refiere con el maniqueísmo. ¿Me comprendes, apreciable estudiante? Sí. Así como la escuela puede ser una cuna de libertades, también puede ser una cuna de malvados. Pueden surgir niños peligrosos. Hay que tener cuidado con eso. Sí. Bien, aquí los rituales políticos, vemos, por ejemplo, no sé si echas tú una visión por ahí, por ejemplo, en Brasil. Brasil, como tú sabes, es un territorio muy extenso, el Amazonas, territorios, bosques. Y curiosamente, si tú ves, hay muchas las casas que le dicen las chabolas, ¿no? Las casas de cartón, y contrasta con los grandes edificios modernos, dices tú, Dios mío. Y esto uno pensaría, bueno, es un magnato divino, es una orden divina. No. Son el mal planteamiento de la política y el mal planteamiento del capitalismo. Hay pobres porque el capitalismo no es una teoría exacta. Pero eso no me quiero adelantar, lo vamos a ver más adelante en educación mercantil, no me quiero adelantar. Entonces, los rituales políticos, ¿qué es? Lo hemos visto. Regalaron despensa, vinieron a regalar bolillo y platican contigo y se larga. Eso es abusar del populacho, del populismo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Bien, esto lamentablemente pues, se vuelve una estrategia de algunos y demás. ¿Sale? Pues voy terminando. En tecnología educativa, la última. Ojalá, apreciable estudiante, que estés revisando todos los textos. Te pido que leas todo lo que te envíe. Sí. Por favor, abusada, y corrige tus trabajos. Hasta fíjate que he pensado que tu hija te hace los trabajos de la maestría, ¿no? ¿Verdad? No. Abusada con eso, apreciable estudiante, abusada con eso. Bien, redes sociales y educación. María Rosa Buxarraiz, profesora española, ha reflexionado sobre estas redes que, déjame decirte que las redes son amplias, globales y un buen de cosas. Y pues hay que analizar bien si las redes, el WhatsApp es educación o no. Lo que sí es que el WhatsApp es el cobijo de la falta de ortografía terrible. El WhatsApp abunda la falta de ortografía, textos, hipertextos, un buen de cosas. Y vamos a analizar qué dice la profesora María. ¿Qué te parece? Sí. Muy bien, dice aquí, acá hace una crítica terrible. ¿Qué estamos formando? ¿Obreros o especialistas en la materia? Acuérdate que el Banco Mundial, como ha prestado mucho dinero a México y ahorita con esta pandemia, curiosamente, le prestó más dinero a México, y el Fondo Monetario, como ellos prestan el dinero, ellos dan sus consejos educativos. Y han propuesto, según el profesor Hugo Boites, el profesor de Harvard, el que da clases en la UAM de Azcapotzalco, dice él en su libro La medida de una nación, que el Banco Mundial le ha pedido a las escuelas públicas de México, a partir del presidente, el secretario de Educación Pública, que ya no exista laboratorios y bibliotecas, porque se gasta mucho dinero en esas dos partes. ¿Y eso qué significa? No va a haber investigación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la escuela? Obreros, trabajadores, mano de obra. Increíble, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿acaso las redes no están promoviendo esas concepciones laborales? Que quede ahí para tu reflexión, apreciable estudiante. Bien, y aquí habla la autora
una educación basada en masas, que es lo que hacen las redes, las tecnologías es ahorita a través de masas, o realmente adaptar la creación de conocimiento. ¿Qué son? ¿Soy una masa más? ¿Soy un estándar más de la prueba de PISA? ¿O realmente estoy generando un pensamiento crítico? Resultados. Dura crítica, ¿no? Pues sí, sí. Bien, aquí nuevamente la producción de masa. Fíjate, aquí habla en la producción de masa, dice el conocimiento disciplinar es el centro curricular nada más. Creación de aprendizaje. Imagina nada más un joven que va a una telesecundaria en Oaxaca y trabaja en un campo. Y su papá ya lo quiere sacar de estudiar porque quiere que le ayude en el campo para traer más dinero a la casa. ¿Qué se le puede decir? ¿Qué se le puede decir, no? Y aquí en la segunda tesis, la hiperconectividad, todos estamos conectados. Yo estoy conectado, te acabo de enviar la liga, le acabo de enviar también a Felipe Villanueva, a nuestra escuela, el texto, todos estamos conectados. Esa conexión, claro, genera ciertas patologías, eso es terreno psicológico, no quiero meter, pero problemas emocionales y enfermedades también. Obsesiones. Sí. Bien, en la tercera tesis, la autora habla de que podemos sacar provecho de estas redes, una interacción de usuarios, de contenidos. Yo creo que puede ser, ¿no? Y por cierto, el siguiente sábado te voy a hacer un pequeño examen en Kahoot. Entonces, ve estudiando, abusada. Sí. Abusada. Te lo voy a hacer por esta plataforma. Ok. Abusada. Ahí me voy a dar cuenta cómo vas. Bueno. Bien. Y aquí habla, ¿te acuerdas que vimos a el propio Presky en su libro Los Nativos Digitales? Hablaba de nativos digitales. ¿Quiénes son los que ya nacen con esto? Los niños, los jóvenes. Tus hijos son nativos digitales. Pero nosotros somos inmigrantes, porque estamos adaptando a estas categorías. Y qué difícil es, ¿a poco no? Sí, sí es muy difícil. Totalmente. Ahora bien, dentro de esta red de la tecnología hay un riesgo, que es el síndrome FOMO. ¿La habías escuchado? La autora lo dice. El síndrome FOMO dice así, que en el momento que me voy a desconectar, va a pasar lo mejor. Por lo tanto, nunca me voy a desconectar para que no me quede sin esa gran información que va a pasar en el momento que me desconecte. ¿Eso qué significa? Los datos se pierden. ¿Cuánto no les invierte cada familia a los celulares de los hijos? ¿Cuánto tiempo no pasa el joven descuidándose la vida real y empezando en ese mundo virtual? ¿Cuánto no sucede ahí? ¿No? Entonces, a grandes rasgos, eso fue la sesión que íbamos a ver la semana pasada, pero qué bueno que lo retomamos. Sí. Esta sexta clase va a ser la tarea que vas a enviar este 18 de este mes, para que vayas trabajando. Sí. Muy bien, apreciable estudiante. ¿Cómo lo viste? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Pues igual no le entendí yo muy bien lo del populismo, porque bueno, era complemento de toda Latinoamérica, pero bueno, lo poco que logré rescatar ahí es de igual, ¿no? Que las masas populares, igual que los partidos forman sus equipos, ¿no? Sus alianzas y buscan gente, de ahí ellos comienzan a pues a buscar sus modos de cómo envolver, ¿no? Cómo, ya sea por los políticos con carisma o la gente que traen, cómo es que jalan las masas, ¿no? Cómo es que los van formando ellos y diciendo en tal colonia son así, en tal colonia les podemos dar esto, o sea, así se forman esas masas, ¿no? Pues mira, ese es el lado negativo del populismo, porque el populismo en sí es la democracia. Es la responsabilidad, es la voz de cada persona, de cada comunidad.
Por ejemplo, en una monarquía, ponle la monarquía, por ejemplo, China es una monarquía, aunque es una monarquía muy maquillada. Por ejemplo, en Inglaterra existe una monarquía y el pueblo realmente no toma decisiones, lo toma el monarca. Pero el populismo en América Latina es aquel que el pueblo alza la mano y opina. Tiene grandes beneficios, sobre todo en el ámbito escolar, porque el alumno va a la escuela ¿para qué? Para aprender cuáles son sus derechos. Ojo, es el derecho, lo vamos a ver más adelante, el derecho que tiene cada persona y las obligaciones, porque un derecho también requiere obligaciones, ¿o me equivoco? Sí, sí. Ajá, sí, sí, ya entonces ya entra ahí con lo de lo cívico, por lo que estoy leyendo, entra ahí para entender. Sí, para poder Exactamente. entender ese tema, ahí va a complementar, es complemento de todo eso. Y Totalmente sí, apoyar al estudiante. y de las, igual de la, del tema de los TICs, igual pues hay que estudiarle mucho porque como dice usted ahí, no nada más es ahorita tener esta herramienta, ¿no? Hay que ver lo más profundo, ¿no? Lo que puede suceder o lo que va a pasar, ¿no? Aparte de la Totalmente. enseñanza que cómo podemos llamar más la atención, pero pues ahorita con estas herramientas y todos estos programas que hay que meternos, que hay que ver cómo desarrollarlos, ¿no? Cómo se le va a dar ese enfoque con los chicos. Sí, mira, hay muchos métodos pedagógicos para enseñar. Una vez yo conocí a un colega docente que él se disfrazaba en cada clase. Iba con un disfraz. De hecho, la docencia es un disfraz, porque cuando tú estás enseñando, te transformas. Es una actuación. Entonces debemos de mejorar nuestra actuación docente, nuestra obra de teatro. ¿Cómo lo debemos de mejorar? Con contenidos, con herramientas y estrategias didácticas, ¿no? Obras de teatro, por ejemplo, expresiones corporales, canto, música, salir al patio con los niños. Debemos de mejorar esa parte. Y también a lo mejor, si tenemos la posibilidad, hologramas, proyecciones, películas, eso son las TIC, las tecnologías de información y comunicación, Sí. ¿no? Para eso nos ayuda, para mejorar. Y que también los alumnos se den cuenta de que su aprendizaje tiene una utilidad en la vida, ¿no? No Y para sí, el futuro. sí, más que, por ejemplo, como le digo yo en el aspecto de las tecnologías, no me cuesta mucho porque a mí definitivamente no me gusta, o sea, por más que le veamos, no me gusta. Hay partes que no, pero pues ahorita, por ejemplo, con la tarea, con lo que me han dejado, los cursos poco o mucho que hemos tomado en la escuela, ya vamos metiéndole, ¿no? Entonces, hay cosas que, por ejemplo, ahorita, las diapositivas, Sí. las que hice de tarea, ahí ya le agregué algunas flechas, le agregué ciertas cosas Sí. a los contenidos para que vaya viendo, que no están muy bien puestas y eso, pero digo, ya más o menos ahí voy encajándola o haciendo las diapositivas, a ver usted cómo las ve esta vez, le puse una Sí. introducción, entonces ya le metí imágenes, más o menos ahí le fui. Lo que pasa que a mí yo cuando hacía esto, Sí. ahora sí que le digo, una maestra me dijo, es que en las diapositivas no se les pone imágenes. Entonces, por eso así como que yo estaba así como que entre, pues dice que no se le ponga imagen, No, que se le claro que ponga sí. información. Entonces, por eso andaba yo así como que digo, bueno, Claro. eso depende de cada docente, ¿no? Pues mira, Entonces, a mí las diapositivas se le debe de poner imágenes, videos. ¿Para qué? La diapositiva, ¿qué es? Es la acción atractiva que tiene, es decir, se comprende, no sé por qué te comentó la docente de que no, claro que sí debe de tener imagen. Imagínate una presentación en una empresa. La presentación tiene que ser impactante, tiene que ser atractiva. ¿Para qué? Para que el que esté observando aprenda y le llame la atención. Por Sí, por eso no supuesto. le cargaba yo tanto, por eso no le cargaba yo imágenes, porque digo, pues a lo mejor sí son así, en realidad no es de meter imágenes más meter la información. Entonces Pero ya usted ya me dice, ve sí, poniéndole, entonces ya le voy poniendo información referente, imágenes referente a la información. pues mira, ve trabajando, te exhorto y trabajando. Y pues, ¿qué te parece si nos vemos la siguiente semana por estos medios? Sí, está bien, ¿Vale? profe. Muy Sí, bien, sí, te está. agradezco mucho, ve trabajando bastante y pues Ajá, adelante con esas decisiones laborales. ok. Le voy a enviar mi tarea ahorita, lo que me pidió de las diapositivas, se las voy a mandar a su correo para que Ok, usted las vea. Es el resumen de la quinta.
Perfecto, muy bien. Lo subes a plataforma también. Ah, bueno, entonces se lo subo ahí. Sí. Bueno, sí, Sale, sí, está pues. bien, profesor. Cuídate Bueno, mucho. sí, hasta luego, profesor. Hasta luego, bye. Gracias.